Presenta este programa Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, Fundación Salud y Baicon, Instituto de Implantología Oral. Ingresamos una vez más a sus hogares para brindarles las herramientas necesarias que nos permiten tener mejores conocimientos sobre la prevención de enfermedades, la rehabilitación y los avances de las diferentes patologías y sus tratamientos. ¿Qué tenés que hacer bien para que el calor no te haga mal? Toma mucha agua, al menos 2 litros por día, y elegí comer frutas y verduras. Evita el sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Trata de mantenerte a la sombra en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Y prestale atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordales tomar agua con frecuencia. Ahora que sabés, contalo. Si todos hablamos del calor, nos cuidamos más. Recibimos en nuestro programa a un referente de la cardiología, el doctor Roberto Canessa, quien se refiere a cardiopatías congénitas. ¿Qué está pasando con las cardiopatías hoy en día en Uruguay? Que esa madre que vino llorando desesperada, el padre, por favor, sálvenmelo a mi hijo, en este momento el hijo ya tiene 8 o 9 años, 7 años. Doctor, mi hijo puede jugar al fútbol. Bueno, déjame ver, a ver qué es lo que tiene, qué está pasando en el mundo. Por suerte en el mundo los que acá tienen 8 ya tienen 18 y se dan cuenta que aunque tenga un ventrículo único, puede hacer deporte. Y es bueno hacer deporte, no es como es cardiópata, sacalo por ahí. Vos sabés lo que es una hija que te diga, no, él es cardíaco. Automáticamente lo sacaste del espectro. Entonces los médicos tenemos que mejorar las cosas para que ese niño funcione. O esa niña que ahora es una cardióloga me dice, Roberto, ¿me puedo quedar embarazada? O sea que cada vez nos están poniendo las barras más altas. Primero era que se salvara, después que juega al fútbol, después que quede embarazada. Pero ahora esa niñita que tenía un tórax que yo con el eco la traspasaba con ultrasonido, resulta que ahora es una señora que pesa 65 kilos. Y entonces vos no le podés ver el corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Resonancia magnética. La resonancia magnética es un método maravilloso que con unos imanes te ven todo el corazón por adentro. No solo te lo ven, te lo pueden imprimir en siliconas, la cardiopatía que tú tenés, y mostrar al cirujano, mirá, el agujero te quedó acá tenés que operarlo, y ahí fuimos al CUDIM, a ese centro maravilloso que tiene Uruguay, a que nos ayuden a hacer esa parte de cardiopatías, y estamos trabajando con ellos para lograr imprimir una cardiopatía como está. Está el ecocardiograma cuatridimensional, que vos podés ver el corazón latiendo. Si la tecnología va avanzando sistemáticamente, más todos los marcapasos que hay hoy en día, más toda la parte eléctrica cardíaca, tiene arritmia, tiene fibrilación auricular, el corazón se va deteriorando y se van generando arritmias que te van destruyendo el corazón y te van dando coágulos dentro del corazón. No es casualidad que el hombre antes se moría a los 40 años y actualmente se muere a los 80, porque se hace un mantenimiento que permite, por el manejo de arritmias, hacer una ablación, te ponen un cable por adentro, ves en una pantalla tridimensional en colores dónde está el cortocircuito, el catéter va ahí para ese cortocircuito y ya la tía no tiene que tomar medicación, no tiene que tomar diuréticos, no tiene más esas palpitaciones que siente que se va a morir, no tiene posibilidad que se le vaya un coágulo al pulmón. Es decir, un montón de tecnologías que están avanzando en cardiología. Hoy en día se puede poner un cardiodefibrilador, es decir, un marcapaso en ciertos niños. Tengo un caso ahora que pobrecito se murió el hermanito, la hermanita tiene lo mismo, entonces vamos a poner un marcapaso que si salta la arritmia, el marcapaso de adentro se la restituya, lo frene, claro, le da un shock eléctrico en lugar de poner las paletas y todo. No me canso de decir la importancia de que todos los clubes de instituciones deportivas tengan paletas, cardiodefibriladores. Son para un uso solo, o sea que no son tan caros, valen 100 o 200 dólares. Vos se lo ponés y el aparato lee todo, y si tiene que patear, patea, o sea que no es necesario.
las campañas que hemos hecho con corazoncitos, que ahora también en Doctor les vamos a poner, de que si una persona tiene un problema cardíaco, no hay que hacer más respiración boca a boca, que a la gente le costaba, sino que hay que masajearlo, más o menos 100 por minuto. De esa manera vos lo mantenés vivo, le mantenés el cerebro funcionando hasta que venga la emergencia móvil y puedan tomar. Sí, hay un montón de cosas en medicina y en cardiología que hay que no olvidarse nunca resaltar. Los choques, a veces la gente se muere asfixiada en un choque porque le pegaron los dientes, se le trancaron los dientes portizos y quedó asfixiado. Entonces llegar en ese momento a tratar de liberar la boca de las personas para que puedan respirar. Lo importante es que la persona respire. Si la persona está respirando no te apura. El problema es cuando la persona está en paro cardíaco, así tenés que hacer masaje. Es decir, hay un montón de información general en medicina que Fundación Salud y gente como ustedes tienen la posibilidad de salvar vidas. Que eso es muy importante. Presentó este espacio Bicon, Instituto de Implantología Oral. Acuérdense que hay muchas patologías oculares que las podemos prevenir y detectar en el control oftalmológico. Es muy importante, tanto adultos como niños, los controles oftalmológicos anuales para poder detectar y prevenir estas enfermedades. Los esperamos aquí en Círculo Láser para su consulta llamando al 2411-2000. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero estudiar para ser maestro. Maestro, profesor, querrás decir. No, yo quiero enseñar en una escuela. Que por ser varón no se puede. O se enseña menos. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. Y estamos con Fernando Martínez, neurocirujano y docente del Hospital de Clínica, para hablar de una novedad, la cirugía con despertar operatorio. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, súper interesante el tema, estuvimos hablando fuera de cámara, pero contale a nuestros televidentes en qué consiste básicamente esta cirugía con despertar operatorio. Bien, es una técnica muy interesante que se puede aplicar a varios tipos de cirugía, a la cirugía de la epilepsia, por ejemplo, o a la cirugía de tumores, que consta básicamente de que la persona durante la cirugía se despierta para poder mapear en el cerebro de esa persona dónde están las diferentes áreas funcionales. El despertar operatorio básicamente lo que busca es hacer un mapeo de la superficie cerebral de esa persona específica para después elegir el punto de entrada hacia una lesión determinada. Funciona en base a un equipo de trabajo. Esto es imposible hacerlo sin tener un muy buen equipo de anestesistas que hacen que el paciente se despierte con calma y tranquilidad y lentamente, y un equipo de neuropsicólogos y neurólogos que son los que hacen el testeo durante la cirugía y que obviamente todos tenemos una entrevista antes con el paciente para ver si el paciente tolera este tipo de procedimiento, porque no todo el mundo está capacitado. Hay algunas veces que nosotros mismos hemos dicho no, vemos que no va a colaborar y entonces decidimos nosotros no incluirlo en el protocolo. Es como agarrar una computadora y empezar a ver dónde está cada una de las teclas. Si yo aprieto esta tecla es la A, si aprieto esta tecla es la B. Entonces es mapear el cerebro y no solo la superficie del cerebro, sino las áreas profundas del cerebro, porque el cerebro es verdad que funciona como si fuera un conjunto de redes que funcionan en paralelo. Entonces tenemos un área, por ejemplo, que se encarga del lenguaje, pero esto voy a hacerlo lo más sencillo que se pueda, pero hay una cosa que es obvia, la persona para reconocer la imagen la tiene que ver. Entonces, conexión. Claro, si el área visual no se conecta con el área del lenguaje, es imposible que la reconozca. Y el área del lenguaje se tiene que comunicar con las áreas que mueven la lengua, por ejemplo, para poder expresar la palabra. Entonces no es tan modular, tan de esta área del lenguaje, sino que hay toda una serie de interconexiones. Por eso mismo, lo primero que hacemos es identificar las áreas primarias
Y después que empezamos la cirugía, después que elegimos conservar esa área y entrar en otro sitio, empezamos a testear los cables, para decirlo sencillo, las conexiones entre las diferentes áreas del cerebro, porque si preservamos las áreas pero no preservamos las conexiones, estamos en problemas. Obviamente que los televidentes que están escuchando quizá piensen de bueno, pero el paciente está despierto y debe tener un dolor impresionante. No. ¿Qué sucede con eso? No, porque el cerebro no tiene terminales de dolor y por lo tanto el cerebro no duele. Entonces lo que se hace es analgésicos por vía intravenosa y además se hacen anestésicos en la piel, ¿sí?, en los lugares donde se fija la cabeza, porque te imaginas que esto exige mucha precisión, entonces la cabeza tiene que estar fija, ¿sí?, y se fija con una cosa que se llama cabezal de pinchos, que son tres pinchos que se clavan en el cráneo para que no se mueva la cabeza. Perfecto. Y ahí se hace anestesia. Se hace anestesia en la cubierta del hueso y se hace anestesia en las cubiertas del cerebro. O sea que cada plano que vamos haciendo durante la cirugía se van haciendo anestésicos, además de que se hacen drogas intravenosas para que no tengan dolor. La verdad es que es mucho menos impactante de lo que uno a priori piensa y los pacientes lo toman muy bien. De hecho, estamos haciendo ahora un trabajo con un grupo de estudiantes de medicina que están entrevistando a los pacientes que se sometieron a cirugía con despertar operatorio para preguntarles si tuvieron miedo, cuáles eran sus expectativas, si lo volverían a hacer. Eso es un trabajo que estamos llevando a cabo ahora y que los resultados no los tenemos, pero va a ser interesante recibir la respuesta de nuestros pacientes para corregir si hay alguna cosa a corregir y que los pacientes lo toleren cada vez mejor. Yo le digo a los pacientes, en su caso puntual, yo no tengo ninguna duda que me sometería a esto porque las chances de salir neurológicamente intacto son mucho mayores que si se durmiera. Y ahí la gente en general lo entiende y bueno, y vence los miedos. Todas las partes son importantes, pero si vamos a tocar la computadora, ahí tenemos que estar muy atentos. Mientras más seguridad, mejor. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos en otro programa. Por supuesto. Muchas gracias. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. Soy Lana Golfar de Clínica Odontológica Montevideo. Bueno, queríamos agradecerles por habernos dejado entrar en la casa de cada uno de ustedes, acompañarlos, desearles un muy buen año, que el comienzo del 2018 sea lleno de momentos de felicidad, de salud. Y bueno, decirles que estamos en la clínica para que puedan venir a responder todas las inquietudes que tengan, a motivarlos, a enseñarles sobre la higiene, que estamos aquí para cualquier duda que tengan, para poder atenderlos, para servirlos. Pueden acercarse a la clínica, las primeras consultas son sin costo, realizamos todos tipos de tratamiento y sobre todo, bueno, lo más importante es poder llegar a cubrir las necesidades que tengan y bueno, y darles una respuesta a todo lo que tengan necesidad de solucionar, tanto sea a nivel solo de salud o a veces de estética, estamos acá para ayudarlos. Les deseamos con todo corazón que tengan un muy buen año y lo mejor para el 2018. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendí a no chuparme el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. Para detectar en forma precoz el cáncer de colon, contamos en nuestro país con el FECATest, que aumenta las chances de curación de esta patología. El doctor Luis Zubillos nos habla sobre el tema. Es un tema que es fundamental tocarlo porque afortunadamente tenemos las herramientas para bajar la mortalidad en cáncer de colon. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos las herramientas para diagnosticarlo de forma precoz o incluso antes de que sea un tumor maligno establecido y por lo tanto aumentar considerablemente las chances de curación. La principal herramienta que es el FECATest, la detección de sangre en la materia. Sangre oculta, no es sangre que sea evidenciable por el paciente o por la persona, digamos, porque eso ya llevaría a una consulta dirigida a un cirujano o un médico que le dé cabida a esa consulta. Pero este examen es como método de prevención. Exacto, estamos hablando de una muestra de materia que analizada con la forma correcta, que es un test inmunológico que busca hemoglobina humana en la materia, nos puede dar la pista de que hay un sangrado microscópico que no se vea, objetivable con la vista, pero que al detectarlo nos puede estar hablando de que haya una lesión maligna o incluso una lesión premaligna que es necesario
completar con un estudio de una videocolonoscopía para identificar si hay o no una de estas lesiones y darle un diagnóstico correspondiente antes de que esa lesión sea un tumor invasor, o si es un tumor invasor, antes de que genere metástasis ganglionares, o sea, que se disemine por fuera del colon, ya sea a los ganglios o a otros órganos. Eso es un escenario un poco más complicado, que es lo que queremos evitar. Estamos hablando de que un paciente de riesgo promedio es un paciente que no tiene cargados antecedentes, como ya hemos hablado, y que no tiene un diagnóstico previo o de una poliposis, que tenga pólipos, o que tenga, por ejemplo, un síndrome genético ya identificado en su familia. Esos pacientes van por otro carril. Un paciente promedio, digamos, que tenga más de 50 años, puede concurrir a su médico de cabecera, su médico general o su internista, su médico que le guíe el tratamiento de cualquier otra cosa en él, en su familia, y solicitar que bueno, se le solicite un FK test, un ensayo de búsqueda de sangre en la materia, y con eso empieza todo este proceso que en la mayoría de los casos va a terminar en que es negativo, pero en los casos que es positivo se completará con el estudio endoscópico. Luis, tengo entendido que a nivel ministerial se está elaborando o está en proceso una guía sobre el diagnóstico precoz del cáncer de colon, que es para médicos, y esto es llevado por la gran preocupación y el problema y la incidencia que tenemos de cáncer, de este tipo de cáncer aquí en Uruguay. Sí, el Ministerio con el programa de cáncer está trabajando en las fases finales de la elaboración de esa guía, que va a salir en breve, y como decías, exactamente es una guía que está dirigido a médicos, los cuales de primer nivel, los médicos especialistas, que van a tener las herramientas, que ya conocen, pero esto se va a uniformizar para todo el país, para poder poner a punto el screening a nivel poblacional en Uruguay. ¿Y los grupos de alto riesgo? Los grupos de alto riesgo, derivarlos ya a una consulta. Como decíamos la vez pasada también, todos aquellos pacientes que presenten algún síntoma que llama la atención, dolor abdominal, sangrado, la presencia de elementos extraños en la materia, como puede ser, bueno, obviamente sangre, mucus, moco, pus, obviamente esos pacientes quedan excluidos del screening y deben consultar rápidamente, ¿no? Si bien existen otras causas, siempre hay que sospechar en una enfermedad maligna y por lo tanto tienen que ser derivados. Si es otra cosa, fantástico, pero hay que hacer el diagnóstico oportuno. Y después tenemos los pacientes que tienen, por ejemplo, un riesgo incrementado porque tienen muchos familiares de primer grado que tuvieron un cáncer de colon, o que tuvieron un cáncer de mama, o que tuvieron algún otro tipo de cáncer que esté vinculado, por ejemplo, pueden ser otros tumores digestivos, cáncer de estómago. Esos pacientes salen del screening porque tienen que consultar con un especialista que empiece los estudios un poco antes que la población general. Es decir, si hay un paciente, una persona que tenga un familiar de primer grado, por ejemplo su padre, su madre, que haya tenido un cáncer de colon a los 55 años, esa persona de repente puede consultar y quizás la valoración, no le llamamos screening porque el screening ya es para la población general, pueda empezar 10 años antes del caso más joven en la familia y quizás a los 45 años ya esté en condiciones de estudiarse.
Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras despide este 2017 y recibe el 2018 con una promoción única para los televidentes de nuestro programa. Si usted envía mensaje o llama a los teléfonos que figuran en pantalla y nombra el programa Hablemos de Salud, no solo va a obtener las consultas y los diagnósticos sin costo, sino que también podrá utilizar la promoción de colocación de bracket estético 2x1. Sí, escuchó bien. 2 brackets estéticas al precio de 1 y abonar hasta en 12 cuotas sin recargo. Che, ¿vos cómo te fue en el trabajo hoy? Como siempre. ¿Vos? ¿La oficina? Cansado. Papá, ¿por qué mamá es la única que trabaja acá en casa? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. En esta época del año, desde Círculo Láser, les aconsejamos salir siempre a la calle con lentes protectores de sol. Niños y adultos, atención papás, protección solar desde niños. Por cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros para cualquier charla informativa que saben es sin costo. El doctor Gabriel Cura y Jorge Arena nos hablan sobre las herramientas de prevención en el cáncer mamario. La herramienta que nos permite llegar a un diagnóstico precoz de cáncer o lesión precancerosa sería la mamografía. Y esa herramienta la debemos aplicar con una frecuencia tal que nos asegure que no estamos demorando en rehacerla o a volverla a hacer un tiempo tal que permita a esa patología avanzar y encontrar un estadio que quizás no sea tratable o curable. ¿Se toma en cuenta para la realización de estos tipos de estudios, por ejemplo la mamografía, en aquellas personas que tengan un antecedente de cáncer mamario? Si tiene antecedentes familiares de cáncer mamario, se hace con la misma frecuencia, y si tiene más factores de riesgo, porque el antecedente de cáncer mamario en la familia es un antecedente que le confiere mayor riesgo que a la población general. ¿Pero también se realiza a partir de los 40, que es lo recomendable? ¿O también podemos tener en cuenta o solicitarle al profesional que le mande una mamografía a una chica de 22 y su mamá y su abuela ha tenido cáncer, por ejemplo? Cuando aparece un cáncer de mama en la madre, en familiares de primer orden, se sale de todo protocolo y actuamos en consecuencia, y esa es mi opinión personal, creo que Gabriel concuerda conmigo, en dirigir lo que es el diagnóstico utilizando todos los métodos. También está la determinación genética de riesgo mamario a través de los genes del BRCA. O sea, ahí no salimos del protocolo porque el riesgo supera lo que es el screening, como decía Gabriel, que es lo que se hace en población general. Detección precoz de cáncer de mama, no podemos hablarla bajo ningún concepto, ni siquiera teniendo la mamografía, o sea que no vamos a aplicar una mamografía a una mujer de menos de 20 años, 22 años. No debiera aplicarse porque no lo vamos a encontrar, no nos permite encontrarlo. Recién, por lo que es la cinética celular, por lo que es la duplicación celular en el cáncer mamario, no llega a manifestarse el tamaño de ese cáncer mamario en una radiografía, en una mamografía, no llega a manifestarse antes de los 8 años de haber empezado el cáncer. Entonces, precoz sería encontrarlo antes de que empiece. Es imposible. Y esta herramienta es fundamental, como lo dijimos al inicio, es fundamental que se haga anualmente, como tratando de encontrarlo lo antes posible, pero sabemos que lo vamos a encontrar cuando ya es cáncer. ¿Está claro? Y la idea sobre lo que es la prevención en mujeres que tienen una carga genética o que pudieran tenerla, como dijo el BRCA, en mujeres con antecedentes familiares cargados de cáncer mamario, en ese caso se sale de protocolo y podemos hacer los estudios
sea mamografía, ecografía, que la gente tiene el criterio que es menos agresiva y que también detecta cáncer. No es así. La mamografía es el elemento fundamental, el estudio fundamental. La ecografía es un complemento, así como lo es la colposcopía del Papa Nicolau. En este caso, en la mamografía, el complemento puede ser una ecografía. Son dos estudios fundamentales que previenen y que detectan precozmente patología en la mujer, pero no sustituyen a dos actividades del control ginecológico y de la verdadera enseñanza del autocontrol, que son el autoexamen mamario, que en cada consulta es una oportunidad de enseñarle el autoexamen mamario a las mujeres, que se lo deben de practicar cada 15 días, no enseguida que te bañaste, o sea, se tiene que realizar con el cuerpo seco, en un ambiente solo, frente a un espejo, donde la mujer explore y conozca sus mamas para detectar alteraciones del parénquima mamario. Y en la consulta ginecológica anual a la que hacíamos referencia, la observación del cuello del útero por el ginecólogo con un espéculo es fundamental. Por eso una consulta ginecológica que no termine en un examen ginecológico es como ir al cardiólogo y que no te oculte el corazón. Y son dos actividades clínicas que no son sustituidas por estos exámenes. Estos exámenes son un apoyo fundamental, pero complementan la actividad clínica, porque sin la clínica, nada. Gabriel. Bueno, coincido con él. Hay que hacer examen en los controles ginecológicos, examen mamario, examen genital, por supuesto, y a enseñar o tratar de enseñar. Es bastante difícil, hablando de lo que es el Sistema Nacional de Salud, es bastante difícil adaptar todo lo que uno tiene que hacer en 12 minutos. Eso es casi imposible. Quienes son mis pacientes y me conocen saben que empiezo a veces a la hora, a veces un poquito más tarde, porque en general llego tarde de otro lado, pero en general me voy muchísimo más tarde de lo que sería la hora de terminar, porque me dedico mucho más tiempo a cada paciente que los 12 minutos escasos que a mí no me dan. Bueno, y para cerrar, les vamos recordando entonces a los televidentes que todas las mujeres tenemos un día obligatorio en nuestro trabajo que nos tienen que brindar para hacernos un control ginecológico. Exactamente. En la adquisición sucesiva de derechos de las mujeres, el contemplar que haya un día de licencia paga para la realización del control ginecológico está contemplado en nuestro país. Nos consta que las pacientes ejercen ese derecho y bueno, cada una de estas instancias es buena para fortalecer eso, que el trabajador la trabajadora tiene el derecho a pedir un día de licencia paga, ¿verdad?, para la realización del Papa Nicolau o de la mamografía, o bueno, idealmente de los dos juntos. Y con esto no tenemos excusa para no cuidarnos y prevenir todas estas patologías. Exactamente. Gracias. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Gabriela Dominici, formo parte del staff de Clínica Odontológica Montevideo. Estoy hoy aquí para eliminar dudas acerca de consultas que ustedes nos han realizado, de tratamiento con toxina botulínica y relleno facial con ácido hialurónico. Estas técnicas son técnicamente invasivas, son indoloras, se realizan de forma ambulatoria, pero es importante que sepan que no es cualquier persona que puede realizar estos tratamientos, sino que tiene que ser doctor en medicina o doctor en odontología, las personas que sí estamos capacitadas para realizarlas. Son dos tratamientos diferentes que tienen diferentes usos. La toxina botulínica, que como dijimos más comúnmente es conocida como Botox, se puede utilizar con fines estéticos o también para personas que tienen bruxismo, para sonrisas gingivales, entre otros. Y el relleno con ácido hialurónico se va a usar para adultos mayores que tienen líneas de expresión o arrugas un poco más profundas. Se puede utilizar en diferentes tercios de la cara, en los 3 tercios. Sobre todo es más común utilizarlo en la zona de los surcos nasogenianos para rellenar labios, en fin. Cualquier duda que tengan ustedes, no duden en comunicarse con nosotros a los teléfonos por vía WhatsApp. Pueden pedir un diagnóstico, el cual no tiene costo, que encantado le vamos a eliminar todas las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias y a las órdenes.
Esperamos que los informes del día de hoy les hayan sido de utilidad. Nos vamos agradeciéndoles su preferencia y compañía y los esperamos aquí la próxima semana en Hablemos de Salud a través de la pantalla de su canal.